Ahí teníamos esa conjunción de voces y talentos nacionales, recordando, por supuesto, a Víctor Jara y El Derecho de Vivir en Paz, que fue una canción escrita para un contexto absolutamente distinto, pero que en el 2019 recobró fuerza dentro de lo que fue la revuelta social de ese año, que pareciera que ha parado, pero yo no estoy tan segura de aquello, especialmente en un año como este, ¿no? En donde estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado, en donde es tan urgente reflexionar al respecto, especialmente en este ambiente de negacionismo, de cuestionamiento de memoria histórica y de hechos de los que hay prueba histórica. Además, realmente es un momento bien desconcertante, no sé si a ustedes les pasa, y por lo tanto es súper importante permanecer juntos, escucharnos y poder encontrar espacios de diálogo. Y esa es la invitación que se está haciendo desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y para hablar respecto al seminario que se va a desarrollar mañana desde las 9 de la mañana en Casa Central, tenemos al otro lado de nuestro teléfono al doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, quien es además amigo de la casa. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Claudio. Tu programa es un honor. Muy bien, Claudio. No, es que te perdí la primera parte. Alcancé a escuchar un honor. Sí, se está como cortando un poquito la comunicación, pero vamos a tratar de que sea lo más fluido. Excelente. Bueno, te tenemos acá para hablar de lo que va a estar sucediendo mañana desde las 9 de la mañana en Casa Central de la Universidad de Chile, con este seminario internacional a 50 años del golpe de Estado, reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente, que va también en la línea de la llamada que ha hecho la Universidad de Chile, ¿cierto? ¿No? De educar y reflexionar para el futuro. Voy a partir por la pregunta más de perogrullo, Claudio. ¿Por qué es importante encontrarnos a hablar de los 50 años del golpe a estas alturas? Sí, mira, yo comparto la reflexión inicial que tú hacías. Hay que mirar el contexto en el que se da esta conmemoración de los 50 años. Si uno lo piensa en una historia larga, hasta ahora lo que veníamos hablando era la pregunta era cómo profundizar la democracia, de qué manera ampliar los derechos, consolidar procesos participativos. También lo comentabas tú al comienzo, la revuelta del 2019 tenía que ver también con los déficits que había tenido todo este Chile post dictadura. Pero nos pilla la conmemoración de los 50 años en un contexto de lo que hemos denominado ya desde la cátedra varias veces como un momento de regresión autoritaria, de reinstalación conservadora muy potente. Y en ese marco se ha dado un espacio para las visiones negacionistas, se ha dado espacio en los medios de comunicación para continuos llamados a olvidarnos de nuestra historia y pensar que es posible mirar al futuro sin hacernos cargo de nuestro pasado y también de nuestro presente y las deudas que tenemos en el presente. Y en ese marco, como cátedra y la universidad en su conjunto, creo que tiene un rol, tiene el deber de poner estos temas en debate, poner en discusión, conversar sobre las deudas que tenemos en derechos humanos, conversar sobre los problemas que hoy día tenemos, pero además también de abrirnos a una mirada regional. Entonces, no podemos estar ausentes de ese desafío, Antonella.
Ujú. Bueno, y ese es el sentido de este seminario internacional, porque va a estar, por ejemplo, participando el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, también, bueno, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos van a abrir la actividad mañana con una mesa hablando de deudas en derechos humanos. Después va a haber a mediodía una mesa dedicada a migración, refugio y exilio, que va a estar además coordinada por nuestro director Patricio López, en donde va a participar Patrick Tarán, presidente de Global Migration Policy Associates de Suiza, Catalina Bosch, Organización Migrantes y miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Jimena Po, que es la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones. Esas son dos de las tres mesas que van a estar siendo parte de este seminario internacional. ¿Quiénes están pensando que les gustaría, Claudio, desde la Cátedra de Derechos Humanos, que asistiera mañana a la Casa Central de la Universidad de Chile? ¿En quién están pensando como audiencia? Mira, Antonella, nos encantaría que todos y todas, cada uno de tus oyentes estuviera ahí. Este es un espacio que así nos imaginamos y soñamos siempre la universidad y la Casa Central. Es un espacio abierto, de puertas abiertas, donde cualquiera que esté interesado en reflexionar en manos desde el presente, pero haciéndonos cargo de la historia, de los problemas, el futuro. Cualquiera que tenga interés en eso está invitado. Esta es una actividad abierta, gratuita, y que además, para quienes no puedan asistir presencialmente ahí a la Casa Central de nuestra universidad, ahí la típica en Libertador Bernardo Higgins, frente ahí a Ahumada, va también a transmitirse a través del canal YouTube de la Vexcom y también de FASIC. Yo quiero destacar esto último, porque esta actividad la estamos organizando con FASIC, que es una de las, llamémoslo así, instituciones históricas y pilares de la defensa de derechos humanos en este país. FASIC, incluso hay que ponerlo en contexto, fue creado antes incluso que el Comité Pro Paz, es decir, ha hecho un recorrido de estos 50 años FASIC comprometida con la defensa de los derechos humanos, y hoy día con un trabajo muy importante en materia de movilidad mundial, migración, refugio, exilio. Ese es un tema que ellos están trabajando muy potente. Entonces, esto se enmarca también en un diálogo que tuvimos ayer en la noche en la radio. Uh-huh. Estuvimos ahí en Sala Máster conversando con Alicia Lira, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, y con Gaby Rivera, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en un programa especial que cerraba un ciclo de foros. ¿Por qué? Porque nos interesa dar espacio a las voces relevantes en derechos humanos, y que son las voces de quienes durante estos 50 años, Antonella, han mantenido el tema de los derechos humanos en la agenda pública, han mantenido la lucha por los derechos humanos como un pilar, y que son clave en la idea de democracia que hoy día tenemos, una democracia que no podemos separarla de los derechos humanos. Eso se lo debemos a las organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Y como universidad hemos querido darle un espacio a ellos y a ellas, y esta actividad del miércoles la hemos organizado con FASIC. Entonces, eso te lo cuento porque nos interesa que este diálogo sea un diálogo horizontal, que mucha gente nos acompañe, ojalá en Casa Central. Y además tenemos en la tarde noche, a las 6:30, en el Salón de Honor de la Casa Central también, un debate que nos tiene muy contentos, porque vamos a tener figuras realmente de nivel mundial. Va a estar Arturo Valenzuela, que es un chileno que ha hecho su carrera en Estados Unidos. Él es profesor emérito en la Universidad de Georgetown, y
Arturo Valenzuela debe haber escrito uno de los primeros textos de análisis del gobierno del presidente Allende, uno de los análisis más lúcidos del quiebre de la democracia y el golpe militar del 73. Va a estar dando su mirada de los desafíos hoy a la democracia en la región, pero también vamos a tener a Andrea Pochak. Ella es argentina y acaba de ser elegida como comisionada para integrar desde el próximo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella trabajó en CELS, tiene una experiencia de muchos años en materia de derechos humanos, y junto a Arturo, Andrea y yo, en mi calidad de coordinador de la cátedra, vamos a estar conversando sobre los desafíos regionales en materia de derechos humanos, mirar desde la experiencia chilena, pero más allá de la experiencia chilena, cuáles son los desafíos que hoy América Latina y las Américas en general tienen en materia de democracia, de derechos humanos, protección de derechos. Así que vamos a tener un miércoles muy intenso ahí en Casa Central, y están todos y todas muy, muy invitados. Bueno, decir que esto está abierto, y como decía Claudio Nach, la Casa Central de la Universidad de Chile está abierta a todos y todas quienes habitan este país. Usted tiene que entrar nomás, no es necesario ser parte de la universidad como exalumno, alumno, académico, funcionario, sino usted es parte de Chile y por lo tanto puede entrar a la Casa Central de la Universidad de Chile desde las 9 de la mañana. Esto parte con un saludo de parte de Claudio Nach, con quien estamos conversando, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad. La primera mesa es a las 9:30 de la mañana, la segunda es a las 11:45 y después hay una pausa para esta última mesa, que es a las 18:30, que era la mesa pensando en los derechos humanos y sus desafíos a nivel regional. Ahora, Claudio, aprovechando que te tengo aquí, yo siempre te escucho con mucha atención las conversaciones que tienes ahí con mi colega Claudio en las mañanas, ¿cierto? Uno se pregunta, yo me imagino que tú también lo has hecho en tu rol como alguien que lleva muchísimos años dedicado desde el derecho a los temas de derechos humanos, ¿cómo llegamos a este ambiente de negacionismo de los 50 años? Y te propongo dos hipótesis, ¿no?, para desarrollar. Una tiene que ver con el contexto de fake news en que vivimos, ¿cierto? Y la falta de ética, no tengo otras palabras para hablar de lo que hacen muchos colegas en otros medios de comunicación, en la televisión especialmente, al servicio de ciertos poderes económicos que tienen un cariño profundo por el status quo político y una inquietud profunda de cómo ese estatus económico que les ha permitido hacerse ricos fue sostenido durante la dictadura a base de violencia, ¿no? El sistema económico que tenemos en Chile, no debemos olvidar, fue instalado sobre los cuerpos de mujeres y hombres chilenos que fueron asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados durante esos 17 años. Eso por un lado. Y por otro lado, y es súper incómodo decirlo porque igual uno tiene sus simpatías, ¿no? Pero también pareciera ser que este gobierno, que partió tan comprometido con los temas de derechos humanos y que tuvo, por ejemplo, en su momento de ascensión a la presidencia, el presidente Boric, el gesto de invitar a las organizaciones de derechos humanos al Congreso cuando él fue nombrado presidente, ¿no? Esa ceremonia fue, por supuesto, muy, muy importante. Pero en los últimos años hemos visto una especie de distancia, ¿no?, con la memoria de parte del gobierno, poniendo, por ejemplo, a gente como Patricio Fernández a cargo de la mesa de Patricio Fernández Chadwick, nunca lo olvidemos, a cargo de la mesa de los 50 años, ¿cierto? Teniendo como una mirada de no querer hablar demasiado de esto, que terminó siendo lo contrario, en mi impresión. No sé ¿qué te parecen esas hipótesis de acercamiento a cómo llegamos a este momento y por qué es tan necesario encontrarse en un seminario como el que ustedes están organizando para mañana? Sí, bueno, es una pregunta que no es fácil, porque yo comparto la idea de que hay, como siempre ocurre en esto, son procesos que son multidimensionales, no tienen un solo, ojalá tuvieran un solo elemento, porque podríamos combatirlo de alguna manera mucho más fácil. Hay múltiples elementos, pero yo creo que rescataría varios, digamos, de lo que tú planteabas, y yo pondría el énfasis hay un cambio cultural que es muy potente en términos de que hay un
discurso que siempre estuvo presente en Chile. Es decir, desde el año 90, el inicio de la transición o la postdictadura, había ciertos acuerdos básicos, mínimos, que era el acuerdo del nunca más, que los horrores que se habían vivido en dictadura no podían volver a suceder, y que había un compromiso fuerte y profundo con la democracia como un valor básico de nuestra convivencia en Chile. Y de alguna manera esos acuerdos se fueron horadando, nos fuimos dando cuenta también de que no eran acuerdos tan profundos como pensábamos, y lo que se produjo es en los últimos años, y en esto el contexto mundial también ayudó, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, es decir, se abrieron las puertas a quienes habían siempre sostenido discursos de ultraderecha que justificaban el golpe de Estado, que justificaban las violaciones de derechos humanos y que estaban de alguna manera callados. Y lo que no lo dejaron de pensar, pero no lo decían. Y lo que hace este ambiente cultural es un discurso muy, muy empoderado y agresivo, antiderechos, antidemocracia, normalizador de las violaciones de derechos humanos, y eso abrió en Chile una realidad que yo creo que no habíamos querido hacernos cargo de que esas ideas autoritarias nunca nos han abandonado, y en ese sentido hay una deuda también de todo el proceso político, académico, de no haber develado a tiempo esta debilidad de la democracia o del compromiso de la democracia con los derechos humanos. Y yo creo que lo que ocurrió, y ahí comparto lo que tú decías, el 2019 es muy grave. ¿Por qué? Porque yo diría que hay un hilo que conecta las violaciones de derechos humanos el 2019-2020, y es que las violaciones de derechos humanos durante la dictadura fueron fundamentales para la instalación del modelo que hasta el día de hoy nos rige, un modelo neoliberal económico, autoritario, en lo político, conservador, en los temas culturales. Ese modelo no hay forma de disociarlo de las violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos fueron parte de la instalación de ese modelo. Y si tú lo piensas, Antonella, lo que ocurre en el 2019 es que por primera vez desde el año 73 que ese modelo estaba en riesgo. Ese modelo, la gente salió a las calles a decir que no era un problema del gobierno, era un problema del modelo instalado desde la dictadura, administrado por 30 años de gobiernos de la concertación o la derecha en Chile. Y esa amenaza al modelo impuesto volvió ahora a ser ya no instalado, sino que ahora a ser defendido a través de la violencia, la represión, la criminalización de la protesta. Y las violaciones de derechos humanos volvieron a cumplir un rol estabilizador y de defensa del modelo actualmente vigente. Y lo que ocurre después de eso, la pandemia acelera muchos de estos procesos, es que hay sectores que ya no solo se sienten con la posibilidad de decir cosas que antes callaban, sino que ahora se sienten con apoyo político, con apoyo social. Entonces, este discurso del miedo, de instalar el miedo a los pueblos indígenas, de instalar el miedo al feminismo, de instalar el miedo a los jóvenes, y hoy día de instalar el miedo a la migración, de instalar el miedo a la delincuencia, a lo que te lleva es a respuestas muy primarias de
de violencia, de utilización del derecho penal, y yo creo que eso es el gran problema que tiene el gobierno actual, que el gobierno actual fue elegido, Gabriel Boric, para detener los avances de la ultraderecha y del neofascismo en Chile. Eso llevó a mucha gente a votar por él. Y lo que vemos lamentablemente es que este gobierno no se transformó en el dique a la ultraderecha, sino que se tomó la agenda de la ultraderecha y hoy día compite en ser mucho más eficaz, mucho más duro con la delincuencia, de la utilización de las Fuerzas Armadas, de legislar para sancionar cada vez con mayores penas, aunque sepa que eso no lleva a ningún resultado, utiliza el derecho penal para enviar mensajes políticos. Entonces la agenda de la ultraderecha la tomó este gobierno y en ese escenario lo único que gana es el discurso autoritario. Entonces sí, tenemos un problema que veníamos heredando, tenemos un problema con el modelo y la ligazón de con las violaciones de derechos humanos, y tenemos un gobierno capturado por el discurso de la ultraderecha. Entonces, en ese contexto, la conmemoración de los 50 años es la que tensiona el ambiente, porque la conmemoración de los 50 años nos recuerda el horror de las violaciones de derechos humanos, el horror del golpe de Estado, y eso contrasta con un presente que es muy distinto al que uno pudiera haber proyectado hace 10 años atrás en qué íbamos a gastar este 2023, o lo que habríamos proyectado el 2019, que íbamos a estar discutiendo el 2023. Entonces, la memoria, yo creo, Antonella, que cumple ese rol. Nos permite contrastar el presente con lo que esperábamos hace algunos años de que fuera el eje de la discusión hoy día, la protección de derechos, la consolidación democrática, y estamos en un escenario distinto. Yo creo que eso hay que develarlo, hay que mostrarlo, hay que discutirlo. No podemos callarlo y pensar que está todo bien cuando no está todo bien hoy día en Chile. No, bueno, y parte de encontrar, ¿cierto?, salidas y posibilidades a esta situación que definitivamente no está para nada bien, es encontrarnos, y esa es la invitación que se está haciendo desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad para mañana. Esto es absolutamente abierto, es absolutamente gratuito, no hay que inscribirse, usted llega nomás a Casa Central de la Universidad de Chile a las 9 de la mañana, esto parte en la sala Eloísa Díaz, con la bienvenida a cargo de nuestro invitado, Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad. Después, a las 9:30 está la mesa Deuda en Derechos Humanos. A las 11:45 la mesa Migración, Movilidad Mundial, Migración, Refugio y Exilio. Y a las 18:30 la mesa Reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente. Muchas gracias, Claudio, por este tiempo nuevamente con Radio Universidad de Chile. Un placer poder conversar contigo esta mañana. No, Antonella, muchas gracias a ti, y termino muy breve con una anécdota. Una señora un tiempo atrás me contaba que cuando ella estudiaba en el Liceo 1, antes de la dictadura, hace mucho tiempo atrás, me decía, cuando ellas salían de clase del Liceo 1, se iban a la Casa Central a ver qué había, qué estaba pasando. Eso queremos recuperar para la Casa Central de la Universidad de Chile, que sea ese espacio donde todos los que convivimos en el centro de la ciudad simplemente cualquier día en la tarde, en la mañana, pasen a la Casa Central, porque algo va a estar pasando. Y mañana van a estar pasando muchas cosas, así que simplemente si andan por ahí, pasen a la Casa Central, que con algo se van a encontrar, y de aquí hasta fines de septiembre así va a ser durante todo este mes. Así que por supuesto, muchas gracias, Antonella, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Yo hice el mismo recorrido que la señora, del Liceo 1 a la Casa Central de la Chile. Y algo pasa ahí. Algo pasa ahí, no sé qué decir. Bueno, cuídense mucho, Claudio, cuídense mucho ustedes también. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar poniéndonos al día con todo lo que nos ofrece Sala Máster, además de buenos panoramas cinematográficos a cargo de Alejandra Pinto. Nos encontramos mañana a las 10 también, acá en El Semáforo. Chau.